Figa ou j'en fais chiche avec l'église c'est la Bible qui dit ma faveur ou j'agneau pour pas qu'ils s'en gagnent ma ta ou recevoir. La pobreza, un fenómeno social que por lo general está asociada a situaciones como falta de dinero, poca educación, enfermedades, indefensión contra los abusos, rechazo de la sociedad, entre otras cosas, situaciones en las que absolutamente nadie quisiera estar. La pobreza está presente en cada parte del mundo. ¿Quién no ha visto a esa típica persona que viste con ropa sucia y vieja, la cual vaga sin rumbo y sin propósito? Hace falta viajar poco para llegar a zonas pobres, esas partes oscuras de la ciudad en las que las situaciones anteriormente descritas son las que gobiernan. En este video explicaremos los orígenes de la pobreza y mostraremos las regiones más pobres de nuestro país y del mundo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social define que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social, las cuales son educación, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, y su ingreso es insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Según las Naciones Unidas, se puede pensar en la pobreza como parte de una jerarquía económica, política, social y simbólica, con los pobres situados en la parte inferior de esa jerarquía. Se trata de una condición que vulnera la dignidad de las personas, limita sus libertades fundamentales, impide la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilita su inclusión e integración social. La pobreza constituye un fenómeno estructural ampliamente extendido y persistente, por lo que la investigación de sus niveles, tendencias y factores determinantes es fundamental para proponer medidas de política social tendientes a su erradicación. La pobreza es un fenómeno económico-social presente siempre en la historia del hombre. No es privativo de razas, color o situación geográfica. En las perspectivas hacia un futuro económico no se contempla su desaparición. La clase media en México se encuentra en transición, en peligro de ser atraída por los niveles de pobreza media y baja. Una explicación de ello es que la población trabajadora no ha escapado del contagio por su progresivo deterioro del poder adquisitivo. A nivel internacional, los parámetros para la medición de la pobreza son establecidos por los organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No obstante, dentro de cada país existen instituciones encargadas de evaluar los niveles de pobreza y de elaborar planes dirigidos a combatirla. Un ejemplo de ello es el Coneval en México. Bueno, ahora que sabemos qué significa la pobreza, ahora podemos saber de dónde se origina realmente. Muchos hablan de que la pobreza se origina en la revolución industrial, cuando se hacen varias separaciones del trabajo y los maestros artesanos son los que logran crear nuevas formas de trabajo. Pero realmente, ya que vimos bien la definición, esta dice que la pobreza es una carencia, básicamente el no tener. Entonces se reduce a eso. Para saber los orígenes de la pobreza hay que usar la simple lógica. Si la pobreza es el no tener, pues entonces, ¿en qué momento de la historia es cuando el hombre empieza a tener? Esto significa la propiedad privada. La propiedad privada aparece a mediados de la barbarie media. Voy a citar un pequeño párrafo de este libro de sociología, que dice: fue así declinando la necesidad del trabajo en común
Y si el trabajo en común exigía la propiedad comunal de los instrumentos de producción, el trabajo individual requería la propiedad privada. Al parecer, la propiedad privada apareció en la división social del trabajo, entre tribus pastoras, agricultoras y comerciantes. El dominio del hombre sobre la mujer y la monogamia. Lo que acabo de citar se refiere a que la historia, los modos de producción del hombre, se separan en varias etapas. La primera es el salvajismo. Es cuando el hombre todavía ni siquiera apenas se alojaba en cuevas y lo único que hacía era ir vagando y recolectando. Así es como comía, recolectando y cazando. Se alojaba en cuevas y todo eso. Se separa en salvajismo inferior, medio y superior. Luego llega la barbarie, que es como que es como un pequeño paso hacia la civilización. En la barbarie inferior se empieza a introducir la alfarería, y en la barbarie media es donde se empieza a originar la pobreza, ya que al haber avanzado tanto en el conocimiento de la agricultura, antes una sola persona era incapaz de poder cultivar lo suficiente para sobrevivir, y tenían que hacerlo en grupo, tenían que cultivar el grupo, se dividían las tareas y al final del día se dividían la comida, se dividían las ganancias y pues el trabajo era comunal. Los instrumentos eran de propiedad comunal, nadie era dueño de algo, todos eran dueños de todo. Entonces, al empezar a haber conocimientos sobre cómo cultivar, y al haber evolucionado los instrumentos de trabajo, las personas empiezan a decir, ese instrumento es mío, este pequeño terreno yo lo cultivé, yo lo voy a cosechar, y si quiero, pues, si tienes ese borrego, me interesa a mí, te puedo dar un poco de mis cultivos y tú me das algo a cambio, ese borrego. Entonces, aquí es donde se empieza a originar la pobreza, porque había personas que no sabían cómo hacerlo, no tenían. En ese momento se empiezan a dividir las cosas. Es cuando una sola persona exige que ese instrumento es suyo, esas cosechas son suyas. Entonces, poco a poco se iban creando más trabajos. Al haber más conocimiento sobre las cosas, alguien se especializaba en algo. Y voy a citar: surge aquí la primera división social del trabajo entre las tribus pastoras y tribus agricultoras, que es en la barbarie media. En las tribus pastoras fue formándose un excedente de ganado, productos lácteos, pieles, etc., al mismo tiempo que necesitaban productos agrícolas. Por parte de las tribus agrícolas sucedió lo mismo, naciendo así el comercio, que es lo que dije antes. Junto a la ganadería y a la agricultura fueron surgiendo otros oficios, como el hierro, el tejedor, armero y farero, etc. De aquí poco a poco se está haciendo la civilización. Y aquí tengo que decir algo. Las clases sociales básicamente existen porque hay una fuerza de trabajo y hay alguien que tiene los instrumentos para manejar esa fuerza de trabajo, los medios de producción. Si tú tienes ese medio de producción, básicamente eres rico. Si tienes tu mano de obra, eres de la clase social baja. Y así es básicamente toda la historia de la civilización. Después de que se dividen los trabajos, empiezan a haber personas que solo son dueños de su fuerza de trabajo y producen mucho para que los ricos, los que tienen los medios de producción,
les paguen lo mínimo para sobrevivir. De aquí se empieza la civilización y se crea la primera clase social, la primera lucha entre clases sociales, que son esclavos y esclavistas, siendo los esclavos los que no tienen nada, ni siquiera son dueños de su propio cuerpo, y los esclavistas los que son dueños de los medios de producción. Y entonces en el esclavismo empieza a surgir algo importante, que es básicamente si eras hijo de esclavo, ibas a ser esclavo. Si eras hijo de esclavista, ibas a ser esclavista. No había de otra. No podías ser esclavo y de repente saltar a ser esclavista, porque de ahí surgen los tatuajes. Si te tatuaban, ya no podías ser esclavista, porque ibas a ser para siempre, siempre esclavo, y tus hijos iban a ser esclavos, y así toda tu familia. Y así va evolucionando la pobreza. Luego nos pasamos al feudalismo, donde los esclavos ya dejan de ser esclavos y ya son dueños de su cuerpo. Ya empiezan a ser dueños de algo. La clase social ahora se da entre señores feudales y siervos. Los señores feudales otra vez eran dueños de los medios de producción, mientras que los siervos eran dueños de su mano de obra. Ahora la clase baja tenía más derechos, pero básicamente era lo mismo. Entonces, si eras hijo de panadero, ibas a ser panadero. Si eras hijo de sastre, ibas a ser sastre. Las cosas no cambiaron así, no cambiaron de mucha manera. Los pobres seguían siendo pobres, no había manera de subir de clase social. El feudalismo nos pasamos a nuestra época, en la que las luchas sociales, la lucha entre clases sociales, ya sabemos cuáles son. Es burguesía contra proletariado. Siendo burguesía, como no, dueños de los medios de producción, y el proletariado, dueños de nuestra mano de obra, de nuestra fuerza de trabajo. Pero aquí las cosas cambian muchísimo, porque ahora, si eres hijo de panadero, no forzosamente tienes que ser panadero, puede ser muchísimas cosas más. Realmente hay muchísimas puertas abiertas en nuestra época. Y ahora hay otra gran diferencia. Si eres pobre, si eres del proletariado, ahora puedes ser burgués. No es muy fácil, obviamente, pero puedes saltar de clases sociales de muchas maneras. Una de esas es si te sacas la lotería, que es muy improbable, pero te puede pasar. Otra es básicamente con los estudios. La mejor manera que tenemos los pobres de salir de saltar a otra clase social más alta es mediante el estudio, mediante la escuela pública, porque no tenemos dinero para pagar una escuela privada. Y de aquí resalta la importancia de la educación, ya que una persona con rezago social, que es si no me equivoco, es el 17% de la población con rezago social, es muy, muy improbable que salga de la pobreza, ya que no tiene estudios, ya que no acabó la secundaria, no acabó la preparatoria, no tiene educación básicamente, no puede enfrentarse a muchos de los problemas del día a día, no por los conocimientos que nos da la escuela pública. Y básicamente este es el origen de la pobreza y la evolución de la pobreza. Lo justifiqué todo gracias a este libro y a mi profesora de sociología. Y aquí se me abre la posibilidad de decir mi reflexión, lo que yo pienso de cómo podría solucionarse el problema de la pobreza. Es muy difícil, ya que básicamente si alguien tiene,
significa que alguien no va a tener. Entonces, una solución hacia este problema sería el comunismo. El comunismo para mí es que básicamente nos apoyemos todos económicamente. Por ejemplo, si tú tienes un negocio y te está yendo mal económicamente y nosotros te podemos ayudar, te podemos ayudar y te levantamos, te damos dinero, te apoyamos económicamente y te levantamos sin necesidad de recibir algo a cambio tuyo. Y así básicamente con todos. Esa es una solución, aunque muy probablemente nunca vaya a pasar. Somos humanos, nos gusta tener algo propio. No, somos envidiosos. Y otra solución que yo le veo, y que esta me la compartió mi profesora de sociología, es que básicamente se les pague lo mismo a los productores, a los que son dueños de su mano de obra y a los que son dueños del medio de producción. O sea, si el trabajador normalmente no es pagado como debería, recibe más el dueño del medio de producción que el que está produciendo. ¿Y quién es el que trabaja más? El que está produciendo, pero no se le paga lo suficiente, se le paga solo lo que necesita para vivir. Por ejemplo, un profesor es básicamente dueño de sus enseñanzas, pero no se le paga lo suficiente como para lo que está haciendo realmente, que está enseñando a un grupo de alumnos que básicamente la mayoría no quiere escuchar su clase, está ahí por obligación, pero a los pocos que le está enseñando, les está enseñando muchísimo y no se les está pagando lo suficiente. Entonces sería pagarle demasiado, lo suficiente, lo que se merece al que está produciendo. Eso en la pobreza extrema, básicamente no se puede hacer mucho, nosotros no podemos hacer mucho, los que deben de hacer es el gobierno, pero ya sabemos que el gobierno no va a hacer mucho que digamos respecto a ese tema. Bien, ahora que ya hemos definido la pobreza y ya sabemos cómo se originó, podemos explorar las zonas más pobres del país. Para hacer esto nos apoyaremos de la información que nos brinda Coneval, quien es el organismo encargado de medir la pobreza en México y es por mandato de la Ley General de Desarrollo Social. Como ya habíamos dicho, la pobreza se mide usando los siguientes factores: falta de ingreso de las familias, no tener acceso a la educación básica, servicios de salud, seguridad social o una vivienda de calidad, además de no tener agua, electricidad o un drenaje para las viviendas, ni tampoco a la alimentación. La pobreza se agrava o reduce si alguno de estos factores se mejoran o empeoran. Este es un mapa que nos muestra el porcentaje de la población que es pobre dependiendo de su entidad federativa. Fíjate en los dos últimos rangos. Nos dice que en 2014 10 de nuestros estados tenían por lo menos a la mitad de su población en situación de pobreza. Es decir, que tienen al menos una carencia social y no tienen ingresos para satisfacer sus necesidades. O aquí tienes otro mapa donde se muestra con rojo los estados con el 10% de su población en pobreza extrema. Efectivamente, son 10 estados en esta situación, siendo Chiapas el más afectado. Viendo estos dos mapas no puedes evitar sentirte triste, pero los porcentajes no son nada si los pasamos a cifras reales. Esta gráfica muestra el total de la pobreza y la pobreza extrema. Ese 46% de personas representa 55 millones y ese 9.5 representa el 11 millones de personas. Dicho así parece cualquier cosa, pero ponte a pensar cuántos son en realidad 11 millones de personas. Para hacerte una pequeña idea, en el municipio de Texcoco hay 235,000 personas. O sea que la pobreza extrema en México equivale 47 veces el municipio de Texcoco. Pero esto no es lo peor. Aún falta un indicador de pobreza por mostrarte.
la línea de bienestar, la cual equivale al valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos, y la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor monetario de una canasta alimentaria básica. Pues las estadísticas nos dicen que el 53% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar, más de la mitad. Y ahora vemos que el 20% no tiene acceso a la línea de bienestar mínima. Aquí tienes una gráfica que muestra cómo ha ido creciendo la línea de bienestar y la línea de bienestar mínima con el paso de los años. Ahora te mostraré los 3 estados más pobres del país a detalle. El tercero más pobre es Guerrero, con un 40.8% de su población en pobreza moderada y un 24.5% en pobreza extrema. Este tiene algo curioso que los otros dos no, pues junto con Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León y Tlaxcala está teniendo una reducción significativa en su índice de pobreza extrema. De él le sigue Oaxaca, con un 38% en pobreza moderada y un 28% en pobreza extrema, y el estado más pobre es Chiapas, con un 44% en pobreza moderada y un 31% en pobreza extrema, lo cual hace que más de 2/3 de la población sea pobre.